capítulo 10, versículos del 1 al 3. Vamos a leerlo todos al unísono, a la vez, para que tengamos un concepto claro y amplio de lo que el apóstol Pablo le escribió a la iglesia de Roma. Amén. Dice así la palabra del Señor. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. O ¿quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Amén. Que el Señor bendiga y añada bendición a la palabra leída. Vamos a orar. Amantísimo Dios y Padre Santo, gracias, Señor. Gracias te damos porque nos permites, como tus hijos, Señor, estar acá, reunidos, congregados en tu nombre, en este culto que es solamente para ti, Señor. Te pedimos que tu Espíritu Santo sea guiando todas y cada una de las cosas que compartamos, Señor. Que seas tú hablando y no yo, Señor. Abre nuestra mente, nuestro corazón, para entender, para recibir y para obedecer todo lo que tú nos mandas a través de tu santa y divina palabra. Que seamos testimonio vivo, real, auténtico de lo que tú has hecho en nuestras vidas, Señor. Después de nuestra oración, en Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos y amigos. El título de la predicación hoy es Jesucristo, nuestra única oportunidad. O mejor, Jesucristo, su única oportunidad. Tu única oportunidad. Jesucristo, la única oportunidad para toda una humanidad. Eso es lo que nos enseña la palabra. Hoy la humanidad, hermanos, está o va en dos direcciones con relación a lo que es la salvación. Ojo, para aquellas personas que realmente valoran la salvación y toman en consideración la salvación, porque hay personas a las que definitivamente no les interesa ni siquiera el tema de la salvación. Viven como, no sé, como gatitos, como perritos, como animalitos. Yo nunca he visto al gatito de mi casa orar. Yo no sé si usted tiene mascota en su casa y ve que ese animalito ore o le dé gracias a Dios por los alimentos. O sea, hay unos seres que viven realmente como criaturas hechas por Dios, pero realmente no tienen una relación con Dios. Y dentro de esas dos formas o esas dos direcciones de salvación que la humanidad actual está viviendo, uno es el que seguimos, el método divino, ese método único a través de nuestro Señor Jesucristo, que tomamos en consideración la gracia dada por Dios a través del Señor Jesucristo por la fe que cada persona tenga en la obra redentora hecha por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Y esa es
la justicia de Dios. Pero tristemente hay toda una humanidad que también ha desarrollado un método, ese método humano. Es un método humano basado en obras o en la ley y se convierte en su propia justicia. La persona tiende a decir, es que para alcanzar la salvación yo puedo hacer esto, aquello o lo otro. O alcanzar la salvación se va a poder hacer a través de un camino diferente al camino trazado por el Señor Jesucristo. Cuando Él claramente, la palabra nos dice que Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie va a ir al Padre sino por Él. Entonces el único camino válido, el único camino seguro, con buen término, es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y la justicia de Dios, para que lo tengamos claro, hermanos, determina que hay salvos y hay condenados. La justicia de Dios determina que el que cree en el Señor Jesucristo va a ser salvo. Pero la justicia de Dios determina también que el que no cree va a ser condenado. Eso es algo, mis hermanos y amigos, que todos nosotros como iglesia tiene que tener claro y afirmado en nuestro corazón y nuestra mente, porque es lo que cada uno de nosotros va a compartir con esas personas que están a nuestro alrededor, porque es que el Evangelio del Señor Jesucristo es vivo, es real, y por eso hay que compartirlo. Hombre, es que no te estoy mandando cualquier información, te estoy enviando la palabra de Dios. Nuestra hermana Mary envía todos los días un devocional a muchas personas, y muchas de esas personas, ¿sabe qué le dicen a la hermana? ¿Usted para qué me mandó eso? Entonces la hermana le dice, ¿cómo así que eso? Te estoy enviando la palabra de Dios. Usted con sus cosas y yo con las mías, le han dicho. Y la hermana dice, no señores, no es así. Les estoy mandando la verdad, porque hay un sentimiento. Y entonces si no quieren, pues bloqueen. Le dice la hermana, y tiene un grupo grande, pero está mandando la verdad, está enviando. Ya casi llega a 200, mire. Amén. La hermana tiene 200 personas a las que diariamente les envía un devocional. Eso es una bendición. Amén. Y ese grupo sigue creciendo. ¿Y que crezca? El que no me gusta que le divide. Ese es el sentir, hermanos. Porque es que es así. Porque si la persona quiere desconocer la justicia de Dios, entonces ¿cómo va a vivir? Ahora, miren, hermanos, lo que hemos hablado en este momento es claro, cierto que es claro, pero en la práctica, para muchos creyentes, como que se vuelve difícil. Y entonces no viven de acuerdo a la voluntad de Dios, sino que viven de acuerdo a su propia justicia. Y entonces resulta que buscan a Dios solamente cuando lo necesitan. Y entonces cuando se necesita a Dios, entonces nos convertimos en seres muy espirituales y estamos delante de Dios y hay una aparente fidelidad, porque hay un interés, llámese como se llame. Y el creyente pretende convertir al Señor como en el Papá Noel. Entonces, necesito algo, estoy firme, pero cuando llega la bendición, se me olvida. Y de repente la persona empieza como a bajar el nivel, se le empiezan a acabar las pilas, así como se le acaban las pilas a ese micrófono. Y entonces se queda como callado. Y entonces ya no va a la iglesia. Y entonces ya no tiene un tiempo de lectura de la palabra de Dios. Y entonces ya no tiene un tiempo de oración. Sino que la que debe ser desinteresada. Claro, es que es una relación firme con el Señor. Y nosotros no nos podemos llamar a engaños. Pero la persona, aún hermanos, la persona inconversa, el impío, vive conforme a eso. Pero alrededor de la iglesia, el creyente tiene que fortalecer su fe y saber que con el Señor es en las buenas y en las malas. La fidelidad tiene que permanecer, tiene que estar firme, porque entonces, ¿cuándo vuelve a estar firme? Cuando tiene otra vez la necesidad.
Entonces vuelve y tiene la necesidad o de salud, o de economía, o familiar, y la persona vuelve otra vez. Y entonces ahí está jugando con su vida espiritual. No está realmente yendo conforme a ese método divino, sino que se está guiando es por su método personal, por su carnalidad, y se está engañando a sí mismo. Se está engañando a sí mismo. Hoy veremos dos aspectos, mis hermanos, en este tiempo de que usted entienda que Jesucristo es su única oportunidad, es nuestra única oportunidad. Primero, es que si yo realmente entiendo que el Señor es mi oportunidad, yo tengo que sujetarme a la justicia de Dios. O sea, el creyente tiene que sujetarse a la justicia de Dios, a su justicia total. O sea, se tiene que someter. Sometimiento verdadero y auténtico, no a medias, no a medias. Segundo, y es que tenemos que confesar y creer, ¿sí? El que realmente tiene al Señor Jesucristo como su oportunidad única, tiene que creer firmemente en el Señor, ojo, y tiene que confesar, o sea, tiene que compartir, transmitir, decir, yo creo en el Señor Jesucristo, porque hay personas que son callados, y vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra de Dios. Y en el primer punto de sujetarse a la justicia de Dios, el apóstol Pablo comienza diciéndoles en este capítulo número 10 algo importante. Y se dirige de esta forma: hermanos. O sea, ¿a quién le está hablando? A la iglesia, a las personas que estaban en Roma, pero que eran de la iglesia, porque él no le va a decir hermano al que no es hermano, al que no está en la doctrina cristiana. O sea que esto que el apóstol Pablo está diciendo acá es para nosotros hoy. Recordemos que en el desarrollo de este libro de Romanos, el capítulo 9 hablaba sobre el pasado de Israel. Este capítulo número 10 habla sobre el presente en ese momento y sigue siendo la realidad hoy. Es el presente para el pueblo de Israel. Y el apóstol Pablo le dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Hay un anhelo en el apóstol y hay una oración permanente, pero esa oración es colocando delante de Dios la salvación del pueblo de Israel. Y cada vez que yo leo esa parte, digo, es que ese es el motivo de oración que debemos de tener todos y cada uno de nosotros. El motivo de oración, el anhelo que debe haber en el corazón de todos y cada uno de nosotros es por la salvación. Aquí el apóstol Pablo está diciendo para ese pueblo, para los judíos, pero para nosotros hay alguien en su entorno por el cual usted ora para la salvación. Para toda mi familia, amén. Si hay alguien por quien usted ora, amén. Nuestros hijos. Por el mundo entero. Sí, quisiéramos que todo el mundo entero fuera salvo, y ese es el propósito de Dios, y lo vimos en Timoteo. Porque el propósito, la voluntad es que todos sean salvos y vengan ¿qué? Al conocimiento de la verdad, pero muchos no lo van a recibir. Pero el motivo de oración, hermanos, permanentemente en todos y cada uno de nosotros como creyentes es oración y anhelo por nuestra familia, para salvación. Porque de repente hay personas que se acercan y entonces de una forma muy jocosa dicen: pastor, ore por mí, ore por mí. Es que voy a ir a un trabajo, a ver qué si me den ese trabajo. Oye, si vos cómo estás en tu relación con el Señor. No, yo por la iglesia no voy. Hombre, yo oro por tu salvación. Igual, si es la voluntad de Dios, te dará el trabajo. No, es que ore, que es que tengo una situación de salud. O, bueno, hay tantas cosas que la gente dice que ore. Hermanos, hay que orar por la salvación, por la vida espiritual de todas y cada una de las personas que necesitamos, que realmente tengan ese encuentro personal con el Señor Jesucristo. No hay más. El Señor mirará y Él bendice a justos e injustos. Cuando llueve, mire, todos nos mojamos. O solamente
se mojan los incrédulos, no, los creyentes también, y nos mojamos. Su misericordia es para todos, pero realmente cuando hay una relación con Dios, que cuentes otro. Entonces miren lo que el apóstol comienza diciendo, es grandioso: anhelo y oración para salvación. Y más aún, en el versículo 2 dice: porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios. Tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. O sea, el apóstol está diciendo: yo les doy testimonio de que ese pueblo judío tiene celo, tiene temor de Dios, pero no conforme a ciencia, o sea, a ese verdadero conocimiento y entendimiento. Alrededor de nosotros hay personas que pueden tener un conocimiento, algo de Dios, pero le obedecen. No le obedecen. Viven en una forma religiosa, con un sinnúmero de cosas, como diciendo: es que yo hago esto, yo hago aquello. Al apóstol Pablo le pasaba lo mismo con ese pueblo judío, que son de él. Quieren serlo de Dios, pero no conforme a ciencia. Versículo 3. Porque ignorando la justicia de Dios, hermanos, es que si una persona ignora la justicia de Dios, ¿cómo va a ser su caminar? ¿Cómo va a ser su futuro? Si está ignorando. Hombre, si me dicen esto, aquello, pero yo como que a eso no le quiero prestar atención. Entonces, ¿qué está haciendo la persona? Está viviendo insensatamente, está ignorando. Eso le pasaba al pueblo judío. Y dice: y procurando establecer la suya propia. Procurando. Entonces, ignoran y procuran establecer la suya propia. No les era suficiente la justicia de Dios. ¿Y qué estaban haciendo? Que se querían montar y anclar en su propia justicia. Conocemos personas que quieren vivir conforme a lo que ellos piensan. Hay una cantidad de gente. Es que yo vivo a mi manera. Es que yo voy a mi manera. Entonces quieren hacer el evangelio según San Pacho. Vas a ver el nombre que tenga la persona. Yo quiero vivir. O algunos dicen de una forma jocosa: es que mi filosofía de vida es esta. No. Aquí el apóstol Pablo le está diciendo: ignoran la justicia de Dios y procuran establecer la suya propia. Y ahí una coma y dice: no se han sujetado a la justicia de Dios. ¡Qué condición tan tremenda! Ignoran, procuran hacer su propia justicia, y no solo eso, no se sujetan. ¿Cómo le va a ir al que no se sujeta a la justicia de Dios? Yo leía eso y yo decía: perdido, llevado. Y el versículo 4 aclara algo más. Dice: porque el fin de la ley es Cristo. Es que el fin de toda la ley establecida en el Antiguo Testamento tenía como resultado final el Señor Jesucristo. Si la persona se sienta y mira todo lo que el Señor le manda a través de la palabra, en las profecías y en todo, viene un Mesías, y ellos ya lo conocían. Y todo porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. O sea, prácticamente les estaba diciendo: sin Cristo no tienen oportunidad. Y es lo que el apóstol nos está diciendo hoy, hermanos: sin Cristo no hay oportunidad. Si usted, ¿cómo? No hay salvación. Y eso lo tiene que tener claro, Martín, cada persona de las que hoy estamos acá, porque es lo que vamos a compartir. Porque a veces las personas se llenan de una cantidad de argumentos y de justificaciones que no son bíblicas. Es que usted quiere ser salvo, entonces tiene que portarse de tal manera y tiene que hacer esto o aquello. Y la palabra nos aclara: es que es solamente a través del Señor Jesucristo. Su única oportunidad es Cristo. Si usted en este momento de su vida tiene así sea un poquito de duda, hermano, pídale al Señor que le aclare sus dudas, porque usted tiene que ir claro, firme. Por eso somos cristianos, es porque el Señor Jesucristo es nuestra razón de ser. ¿Es el Señor Jesucristo su razón de ser? Amén. Eso es importante. Hoy, porque aquí hay una realidad para el pueblo de Israel, para el pueblo judío, para esta iglesia primitiva que empezó con los apóstoles, y era que su entorno general
era un entorno judío, basado en la religión judía. Y algunos estaban saliéndose a abrazar, ¿sí?, al Señor Jesucristo, que no es ninguna religión, es una relación. Pero la religión judía seguía ahí existente. No fue que fueron y borraron el Antiguo Testamento, se volvía real la ley moral, pero la ley de los rudimentos, de las tradiciones, de los ritos, eso hubo un momento en donde ya hasta acá, porque el Señor Jesucristo es que el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esos sacrificios que antes existían ya no van más. Y aún hoy hay judíos que siguen perdidos. Ahora, miremos nuestro entorno, porque hoy las religiones, ¿qué hacen, hermanos? Se encubren, se colocan debajo ¿de qué? Del nombre del Señor Jesucristo, pero realmente su realidad es una realidad de idolatría y de obras. De idolatría y de obras, con acciones y enseñanzas, hermanos, miren, contrarias a la palabra de Dios. Porque cuando uno va y mira toda la forma, hombre, no puedes decir que sos cristiano y vas en contra de lo que el Señor dice. La idolatría, hermanos, es obra de Satanás. La idolatría es obra de Satanás. Él muy hábilmente ha hecho que las personas coloquen sus ojos, su mente, su corazón, su confianza en muñecos, en cosas, en imágenes, en rezos, que son y forman parte integral de una tradición o de una religión. Hermanos, llámese como se llame. Y ese es el método humano. Las personas están desconociendo y rechazando el método divino, que es nuestro Señor Jesucristo, y nadie más. Qué necesario, hermanos, es que eso quede firme en nuestro corazón. No vamos a desechar a nuestros amigos que practican de pronto una religión diferente, no, hay que traerlos y mostrarles, mira, la palabra de Dios te dice esto. A los judíos, hermanos, no se sometían ni se sujetaban a la justicia de Dios, y es lo mismo que pasa hoy. Hoy, tristemente, niños, jóvenes, hombres y mujeres quieren vivir su propia justicia y no se sujetan a lo que el Señor les manda. Más aún, quieren acomodar o adaptar la Biblia a sus necesidades, a lo que piensan y a lo que quieren. El profeta Isaías, en el capítulo número 5, Isaías 5, los versículos 20 al 23, dice así: ¡ay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo! ¡Ay! Los ayes. ¡Ay, ay, ay! Versículo 21. ¡Ay de los sabios, que en sus propios ojos, y de los que son prudentes delante de sí mismos! ¡Ay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida! Los que justifican al impío mediante cohecho, y al justo quitan su derecho. Eso es lo que está haciendo la humanidad. Y el profeta Isaías aquí está diciendo: ¡ay de los que quieren vivir conforme a eso! Porque quieren vivir conforme a su propia justicia. El mundo es un mundo loco. Desconocen y rechazan la verdad bíblica para seguir sus propias verdades. El propósito, hermanos, y la razón de ser de cada creyente, de cada verdadero creyente, debe de ser el Señor Jesucristo. Alberguelo, afírmelo en su corazón para que usted pueda caminar. Usted, en este momento de su vida, usted tiene que darle la importancia y la prioridad a lo que dice la palabra de Dios, por su bien, por el bien de su familia, por el bien de sus vecinos, por el bien de sus hijos, de todos aquellos que están a nuestro alrededor y que lo que necesitan es la claridad bíblica. Cuando uno se sienta a mirar esto, hermanos, la realidad del mundo actual es que hay un desconocimiento bíblico, hay una pereza, hay una apatía por leer la palabra de Dios, porque las personas están más dispuestas a otras cosas, menos a saber la verdad. Debemos de saber que con el Señor Jesucristo
finaliza el pacto de la ley. Y con el Señor Jesucristo inicia el pacto de la gracia. Los judíos no lo quisieron recibir, no quisieron aceptar esa realidad. Hoy muchas personas ni siquiera viven bajo el pacto de la ley, sino que viven en sus propias vidas, o sea, están hasta apartados, pero de una forma ilógica rechazan al Señor Jesucristo, o sea, ni lo otro, ni lo otro. O sea, hermanos, la condición de nuestra sociedad es una condición delicada, muy delicada. Yo no sé cómo sea el entorno de cada uno, pero lo que yo veo es muy delicado. Personas viviendo totalmente apartes. Y muchos, ¿por qué no quieren la justicia de Dios? Porque sus obras son malas. Cuando miramos en el Evangelio de Juan en el capítulo número 3, los versículos 19 en adelante dice así: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Entonces las personas no quieren recibir al Señor, es por eso, porque es que aman más las tinieblas que la luz, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Es que si a mí me llaman al orden y me dicen, es que esto no está bien, y entonces yo digo, yo sigo haciéndolo, o sea, ¿qué estoy diciendo ahí? Lo que usted me está diciendo no me importa, yo sigo viviendo como yo voy. Soy grosero, sigo grosero. Le robo a las personas, le sigo robando. Consumo tal cosa, sigo consumiendo. O sea, es un rebelde sin causa y va contrario a la justicia de Dios, va a sufrir. Versículo 21 de Juan 3 dice: mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Qué panoramas tan diferentes. Pero cada persona sí tiene que diferenciar, tiene que mirar. Muchos rechazan la justicia de Dios, hermanos, por orgullo, por incredulidad, por ignorancia, y siguen aferrados de una forma ilógica a religiones o a prácticas que ofenden a Dios. Usted sí es capaz de diferenciar en este momento de su vida cuando ofende a Dios. Sí, amén. Porque si usted no es capaz de diferenciar si está ofendiendo o no ofendiendo a Dios, usted está en grave peligro. Porque entonces no tiene el Espíritu Santo de Dios. Tiene que recibir al Señor Jesucristo, tiene que creer en Él, porque es el Señor el que le va a aclarar todas aquellas acciones que está haciendo que no van conforme a la voluntad de Él. Y si aún a sabiendas lo está haciendo, entonces usted es un hijo rebelde y va a ser disciplinado por el Señor. Es así, porque el Señor no puede ser burlado. Si usted está haciendo algo que va contrario a lo que el Señor le manda, es un hijo rebelde y va a sufrir. Más aún, se está convirtiendo en un enemigo de Dios. ¿Qué tal un enemigo de Dios? Perdido. Hay una sociedad que se ha convertido en enemigo de Dios. Hay personas aún dentro de la iglesia, hermanos, que son felices siendo enemistados con Dios. Como decía un amigo mío, están peleando con la lonchera. Es como el que pelea con el papá. El que pelea con el papá va a sufrir, o el que pelea con la mamá va a sufrir, porque entonces la mamá le dice: usted verá, y a ver cómo se va a manejar. Pelear con Dios, enemistado con Dios. Si es que la obra del Señor Jesucristo fue venir y reconciliar a un pueblo perdido con el Padre Celestial a través de su obra, ¿cómo voy a seguir viviendo contrario a la voluntad de Dios? Ilógico, pero lo hace. Me sujeto, me someto a la justicia de Dios y vivo conforme a ¿qué? A sus mandatos dados en la palabra de Dios. Y ahí hay santidad. Voy viviendo en santidad. Hermanos, en la medida en que hay realmente ese comportamiento, hay una fortaleza en su fe hacia el Señor Jesucristo. Y la fe crece y crece proporcionalmente ¿a qué? A la obediencia a lo que Él manda en su palabra. Este pueblo llamado Israel rechazaron al Señor. Entonces, ¿qué? Usted también lo va a rechazar en forma insensata. No lo puede hacer. Y aquellas personas que a nuestro alrededor lo están rechazando, lo pueden estar haciendo por incredulidad. ¿Sí?
por desconocimiento o por rebeldía. Generalmente es por rebeldía, porque hoy nadie puede decir que no ha escuchado al Señor Jesucristo. Habrán muchos, sí, hay menos compartido ahorita. Me decía Luis, es que hay indígenas en el Amazonas que no han escuchado de la palabra de Dios. Algunos, pero no es así. Todo el que tenga un dispositivo móvil tiene acceso a la palabra de Dios, a un video, algo. Y ahí es donde la iglesia tiene que despertar, hermanos. Tenemos que estar vivos como creyentes. O somos creyentes vivos o somos creyentes muertos. Ni siquiera tibios, congelados. La hermana Blanca me decía, es que a veces algunos están tibios. Y yo, sí, no, esos van es para congelamiento. Y el que está congelado le está dando oportunidad ¿a quién? Al maligno. Y entre más congelados, es feliz. No, tenemos que estar vivos, activos, dinámicos. Ocúpese, hermano. ¿En qué? En ser fiel. En ser fiel al Señor. Permanezca firme. ¿Para qué? Para que haya bendición. Ahora, hay algo fundamental. Segundo, y es que tenemos que confesar y creer. Confesar y creer. Y miren lo que escribe el apóstol Pablo en la porción de la palabra, en los versículos 5 en adelante. Se lo voy a leer porque no están en la pantalla. Los versículos 5 en adelante dice: porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. ¿Qué les está diciendo el apóstol Pablo? Moisés dijo: mire, la persona que viva conforme a la ley va a vivir por eso. Haga conforme. ¿Por qué? Porque era la ley establecida para ellos. Y dice el versículo 6: pero la justicia que es por la fe, dice así: no digas en tu corazón ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. Hermanos, eso solamente lo pudo haber hecho Dios, nadie más. La obra redentora de nuestro Señor Jesucristo es una obra perfecta de principio a fin. Y el versículo número 6 dice: pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón quién subirá al cielo o quién descenderá al abismo. Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Dos acciones que solamente las hizo Dios, nuestro Señor. Ya vino y fue muerto, sepultado, y al tercer día resucitó. Ese es el evangelio que predicamos, es la obra perfecta. Versículo 8 dice: mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Cerca de ti está la palabra. O sea, no es un tema imposible que exija, no, es que eso es muy difícil de hacer. Es muy difícil de hacer. Miren, hermanos, yo confieso delante de Dios y de los hombres lo que soy. ¿Con qué? Con mis palabras, con lo que hay en mi corazón. Muchas veces preguntamos: ¿usted por qué es cristiano? ¿Y hasta cuándo va a ser cristiano? ¿Por qué somos cristianos? Porque el Señor Jesucristo fue el que vino y murió por mí. Dio su vida y me salvó. Y va a venir por su iglesia. ¿Y hasta cuándo vas a ser cristiano? Toda la vida, hasta que me muera. O hasta que el Señor venga por su iglesia. ¿Por qué es usted cristiano? Piénselo. ¿Y hasta cuándo va a ser cristiano? Es por un ratito, hasta que de pronto le aguante la pila. No, es hasta que uno se muera. Es hasta que me muera. ¿Saben que la justicia exigida por Dios solamente la podía cumplir el Señor Jesucristo, nadie más? Esa es la justicia que Él podía cumplir. Ahora, creer en el Señor Jesucristo, hermanos, es nacer de nuevo. Tiene que darse un nuevo nacimiento. Creer en Él es nacer de nuevo. Y el nacido de nuevo tiene al Señor Jesucristo y al Espíritu Santo. Si no ha recibido al Señor, no tiene el Espíritu Santo de Dios, no lo tiene. Si no ha nacido de nuevo, no tiene el Espíritu Santo de Dios. Y la mente puede estar diversa, pensando una cosa y la otra. Entonces está viviendo equivocadamente una religiosidad. Y usted no se puede dar ese lujo. Usted no puede seguir viviendo en una religión sin tener una verdadera y auténtica ¿qué? Relación.
Por eso el creyente camina con Cristo y vive para Cristo. Se identifica con el Señor. O si no, está perdidito. Le servimos al Señor. Le seguimos. No solamente le seguimos. Le servimos ¿por qué? Por amor. Porque sabemos que a nuestro entorno, en nuestra realidad, hay personas que necesitan del Señor Jesucristo. No necesitan de usted. No necesitan de la clase moral. Necesitan tener al Señor Jesucristo, porque sin el Señor Jesucristo están muertos. Es la única oportunidad, es la única, no hay otra. Leemos su palabra y oramos, somos de Cristo. Hoy le preguntaba en el devocional a Jason, ¿y qué tal entonces una persona que dice ser cristiana y no se congrega? ¿Es cristiano? Y una persona que dice ser cristiana y no lee la Biblia, ¿es cristiana? Y una persona que dice ser cristiana y no tiene tiempo de oración, ¿es cristiana? No es cristiano. No se puede llamar a mentiras. Es que la vida del cristiano es una vida maravillosa, pero de compromiso ¿con quién? Con el Señor. Me congrego con mis hermanos para alabar y glorificar el nombre del Señor. No estoy pensando si es que voy a ir o no voy a ir a la iglesia. Si la persona todavía está pensando si va a venir o no va a venir a la iglesia, es porque está haciendo su propia justicia y va contrario a la justicia de Dios. No le ha dado en su vida el número uno, el puesto número uno al Señor. Entonces, cuando uno no le da el puesto número uno al Señor, cualquier persona viene y se lleva mi tiempo. Un paseo. Los paseos son muy ricos. ¿Y por qué tienen que ser precisos los domingos? Pues, es que voy a ir a ciclovía. Sí, coloca en la balanza. Mira qué es lo más importante para vos. Si no te edificas espiritualmente, ¿cómo lo haces? ¿Cómo? Tiene que ser a través de la oportunidad que el Señor nos da en la iglesia, leyendo la palabra de Dios. Aquí hay tiempos alrededor de la iglesia dados por el Señor. Los miércoles, el culto de los miércoles, hermanos, son de gran bendición. Venga, si lo puede hacer, venga. Si por alguna razón no lo puede hacer, tranquilo. O no, intranquilo. Esté preocupándose, no se tranquilice. El tiempo de ayuno, venga, hermano. El domingo, venga, pero no venga solo. Invite, traiga a su familia. Porque definitivamente alrededor nuestro hay personas que necesitan recibir al Señor Jesucristo, porque es la única oportunidad que tienen. Y entonces, ¿cómo confesamos a nuestro Señor? O sea, de nuestra boca tiene que salir la invitación, animar, exhortar, a tiempo, fuera de tiempo, instruye, redarguye, motive. Porque vendrán tiempos, hermanos, en donde no sufrirán la sana doctrina. Lo dice el apóstol Pablo en la porción. No sufrirán la sana doctrina. La vida del creyente definitivamente es una vida de servicio. En amor, todo lo que hagamos es como para el Señor. Si yo no estoy en comunión con el Señor, entonces estoy en comunión con el mundo. Y estoy desconociendo todo lo que el Señor me permite hacer. Cuando miramos en el libro de Deuteronomio, en el capítulo número 30, miren lo que le dice el escritor del Deuteronomio, que es Moisés, y el Señor acá está hablando. Capítulo 30, versículo 11 dice así: porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. O sea, lo que el Señor nos manda a nosotros no es difícil, hermanos. No, ni está lejos. Dice, no está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo? Y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos. O sea, no está por allá tan lejos. No, está ahí, al alcance de la mano. Ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos? O sea, no está ni tan lejos por ahí en las estrellas, ni por allá debajo del mar. Porque de repente hay personas que dicen, es que leer la palabra de Dios, la Biblia, no, eso es muy difícil, eso no le entiende nada. No, Señor,
Es que lo que el Señor nos manda a través de su palabra es a que realmente estemos confesando, creyendo algo que el Señor ya hizo, porque va conforme a su justicia. Sujétese. Si no se somete a la justicia de Dios, otros lo van a someter y lo van a sujetar, porque Satanás es hábil, el pecado es hábil, y entonces la persona se ve envuelta con mucha facilidad en un sinnúmero de acciones ofendiendo a Dios. No, aquí el escritor en Isaías dice: porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Deuteronomio 30:15. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. O sea, los dos. La persona decide: la vida o la muerte, el bien o el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. O sea, eso no es un juego, hermanos, es para que cumplamos los mandatos, lo dicho por el Señor. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres, y te dejares extraviar, y te inclinares a dioses ajenos, y les sirvieres. Miren que es la acumulación de varias cosas. Si tu corazón se aparta y no oyeres, y te dejares extraviar. Si hay personas dispuestas a dejarse extraviar, hermano, usted que está hoy aquí, usted se va a dejar extraviar de algo diferente a lo que diga la palabra. Ojo, es su decisión. Es su decisión. No se vaya a dejar cambiar la lengua por una alpargata, como dice uno de los dichos de una de nuestras hermanas. Yo os protesto hoy que de cierto pereceréis, no prolongaréis vuestros días sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Escoja. Ya usted tomó decisión, hermano. Amén. Amén. Sí, porque uno tiene que tomar decisión. La vida es de decisiones. Así lleve el tiempo que usted lleve en los caminos del Señor. Hoy es un día especial de decisión. Hoy es un día especial de decisión. Si usted realmente en este momento de su vida todavía está dudando, a ver, si sigue lo que el Señor le manda, mucho cuidado, porque hoy es un día especial. A los que estamos hoy acá todos, a veces escuchamos, las personas escuchan y dicen: yo eso ya lo escuché. Qué bien, pero ya tomaste decisión. No he tomado decisión. Entonces, ¿para cuándo lo va a dejar? Cuando preguntamos muchas veces, hermanos, a las personas, les preguntamos: ¿cómo estás? ¿Cómo vas? Y entonces muchas personas nos contestan: yo, bien, excelente. ¿Y te estás congregando? No. ¿Y estás leyendo la Biblia? No. ¿Y estás orando? No. Ojo, mi amigo, está en un grave peligro. Esa persona no está bien, ni excelente. El común denominador de la gente hoy, con lo que está pasando con el COVID, no sé si a ustedes les pase, uno llega y le pregunta y la gente dice: es que, yo, bien. Lo más importante es la salud. Lo más importante es la salud, que estemos bien, porque es que esto está muy delicado. Y yo cada vez que me dicen eso, yo como que tiemblo, hermanos. No, lo más importante no es la salud. Lo más importante es su relación con el Señor Jesucristo. Lo más importante para su vida es que reciba al Señor. Y el Señor guiará, el Señor cuida, sustenta, protege. Hay personas en este momento que su verdadera preocupación no es su vida eterna, es su salud. Es que no les dé una enfermedad existente, porque entonces se van a enfermar y entonces los van a echar del trabajo. ¿Quién da la salud? Dios. ¿Quién da el trabajo? Dios. ¿Quién da la familia? Dios. ¿Quién da la sobriedad, muchachos? Dios. Dios les ha permitido a ustedes estar en un sitio donde paran el consumo. Denle gracias a Dios por eso.
Y las personas preocupadas por otras cosas, en vez de decir, un momentico, es que yo le voy a dar el número 1 a mi Señor. Y no me voy a dejar quitar mi tiempo. Y voy a estar firme, fiel. Porque si usted no es fiel con el Señor, entonces ¿con quién va a ser fiel? Eso es un tema de fidelidad. Y miren lo que muestra el apóstol Pablo en esta porción del versículo número 9 en adelante. Final del 8 dice: esta es la palabra de fe que predicamos. ¡Qué bendición! Eso es lo que predicamos como iglesia, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Esa es una verdad absoluta, es una verdad doctrinal, es una verdad bíblica que me va a permitir a mí, como persona, como ser humano, poder caminar mi vida terrenal confiado en lo que el Señor me manda. Pero tengo que confesar y creer, porque si no confieso con mi boca, miren como dice que Jesús es el Señor. Si usted no dice que Jesús es el Señor, entonces ¿qué está confesando con su boca? ¿Qué es lo que está saliendo de su boca entonces? Porque si no es eso, está desconociendo la justicia de Dios y está muy equivocadito. Y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos. Claro, es que esa resurrección, ese acto hecho por Dios a nuestro Señor Jesucristo es con poder, y es lo que esperamos todos los creyentes, porque adoramos a un Dios vivo, a un Dios muerto. Nuestra fe está basada en la resurrección del Señor Jesucristo, pero eso le tiene que volver una realidad, hermano y amigo, en su vida, porque si no se vuelve una realidad, usted está equivocado, está perdido. Versículo 10: porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Es que el hombre espiritual, hermanos, empieza a vivir conforme al Espíritu es cuando recibe al Señor Jesucristo. Antes no. El hombre natural no entiende, no recibe, no percibe lo espiritual, porque no lo puede hacer. No, nunca. Entonces, ¿qué tiene que pasarle a una persona? Tiene que tener un encuentro con el Señor. Tiene que tener un encuentro, creer en Él, recibirlo. Muchos, a veces, tienen que pasar por situaciones, como dice nuestro hermano Martín, sufrir, llegar hasta el punto. Muchos aprenden sufriendo. Es como el masoquismo. Entonces la persona está sufriendo y ya ha llegado a un punto y quiere llegar mucho más abajo. No, ese no es el plan de Dios. Pero si la persona toma la decisión de perderse, la misericordia de Dios siempre va a estar ahí y las manos del Señor siempre van a estar. Porque ¿a qué vino el Señor Jesucristo? A salvar, a buscar lo que se había perdido. ¿Sí, Martín? Que lamentablemente el ser humano muchas veces es muy cerrado, muy trancado, y hasta que no escarmienta por la cabeza propia y toca un fondo, no se da cuenta de que en realidad necesita de alguien, y ese alguien es nuestro Dios creador, que nos da el milagro de nuestra vida, como un milagro. Sí. Y hay un momento maravilloso cuando el Señor llega a nuestro corazón, y al Señor lo van a recibir en diferentes partes. Hay personas que en una fundación de recuperación de drogadictos ha llegado el Señor allá y han dicho: yo recibí al Señor en una fundación, y desde ese momento empieza la historia y dice: hay una vida antigua y hay una vida nueva. Por eso es que cada persona tiene que entender, hermanos, es que Jesucristo es su única oportunidad, no hay más. Aquí el apóstol Pablo les está diciendo a la iglesia, y se lo dice, mire, y les hace el preámbulo de lo locos que estaban los judíos, pero es que la humanidad hoy está mucho más loca, está mucho más rebelde, está mucho más insensata. Las personas se van detrás de un globo, como dice el dicho. Hay cosas que son mucho más atractivas para los niños y los jóvenes. Se aprenden mucho más fácil de memoria un disco, se lo aprenden de principio a fin, que un versículo de la Biblia. Entonces, ¿dónde está su corazón? ¿Dónde está su tesoro? ¿Dónde esté su tesoro, hermanos? Ahí va a estar su corazón. Ahí va a estar su corazón. Mire, dice: porque con el corazón se cree para justicia,
pero con la boca se confiesa para salvación. Que usted permanentemente esté confesando, hablando, compartiendo, ¿sí? Dejando en alto el nombre del Señor Jesucristo. Y dice el versículo 11, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, no será avergonzado, porque no hay diferencia, versículos 12 y 13, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invoquen. Él es grande, maravilloso, para quien lo está buscando, porque el Señor está en donde, en donde se le aclama, en donde se le alaba, en donde se le busca, porque si una persona no lo busca, pues entonces, por osmosis, por magia, no, somos bíblicos, no somos mágicos, No funciona así. no funciona. Y dice el versículo 13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Todo aquel convertido que invoque el nombre del Señor. Porque de una forma loca hay toda una tendencia mística que va diciendo, no, usted simplemente diga el nombre del Señor. Y empiezan a decir el nombre de Dios en vano, el nombre del Señor en vano. Por aquí pasa un borrachito, un amiguito mío, yo digo amiguito, él pasa por aquí, borracho, y llega y pasa y dice, Luisca, que Dios te bendiga. ¿No les parece, hermanos? ¿No? ¿Dónde? No puede una persona simplemente decir que porque digo el nombre del Señor Jesucristo ya es salvo. No, tiene que convertirse, tiene que creer en el Señor, tiene que entender qué es lo que significa creer en el Señor. Su vida no puede seguir siendo la misma, nunca. Era un antes de conocer al Señor y ahora es diferente conociendo al Señor. Porque si no, siguen viviendo como el borrachito que va y desde la puerta me dice, Luisca, que Dios te bendiga. Otica. Y es amigo mío y le dice a nuestro hermano Esteban el Ujier, cuando ha pasado, y ya le digo, es que el pastor de esta iglesia es amigo mío, ¿sí? Y vino borracho. Entonces dije, venga cuando no esté borracho. Pero hermanos, de pronto, en algún momento, ese caballero va a venir borracho. Y debemos de tenerle un puesto ahí, que se porte bien. Y que el Señor sea haciendo la obra. Es tremendo, hermanos, que el nombre del Señor no sea en vano. Usted hoy, hermano, la invitación es a sujetarse a la justicia de Dios. Sujétese. Yo no sé qué tiempo ya hay usted en el Señor, pero debe sujetarse. Y si aún no está caminando en los caminos del Señor, sepa que se tiene que sujetar a la justicia de Dios, que es a través del Señor Jesucristo, no es su propia justicia, ni mucho menos al pensamiento que pueden estar diciendo grupos o religiones o tendencias. Su conexión con el Señor es directa a través de su palabra. Mire doctrinalmente qué es lo que dice la palabra de Dios, no se equivoque. Debe de creer en el Señor Jesucristo, recibirlo como Señor y Salvador, confesar, compartir y hablar de Él. Si usted que hoy está acá y nos está visitando, siente en su corazón, en su mente, que usted debe de recibir al Señor Jesucristo como su único Señor y Salvador, porque es la oportunidad que usted tiene, pero eso usted ya lo tiene claro, yo le invito a que levante su mano y estaremos orando por usted, porque al Señor Jesucristo se recibe una vez en la vida, una vez, y desde ahí comienza un tiempo de obediencia, de santidad, de arrepentimiento, de confesar, pero el caminar tiene que tener un punto de partida, es un punto de decisión. Si ya recibió al Señor, empiece a ser obediente, hermano. La próxima semana tendremos el bautismo de nuestro hermano Jason. El Señor sea bendiciendo durante esta semana al caballero. Está firme. Esta mañana le pregunté, ¿qué hubo? ¿Sigue firme? Me dijo, sí, firme. Yo de aquí no me bajo. Conversando con algunas personas, algunos me decían, es que solamente hay un método divino, es el dado por Dios. Yo no sé si usted tenga un plan B. ¿Hay alguien que tenga un plan B en su vida espiritual? Que si no es con el Señor Jesucristo, es con tal cosa. Hay gente que te dice el plan B. Sí, al otro lado.
Sí, van conforme a la doctrina humana. O con él o sin él. Es con él o sin él, como dice nuestra hermana Blanca. Es con él o sin él. En su vida espiritual, hermanos, no puede haber un cambio. Es el único, el Señor Jesucristo. O se es o no se es. O obedezco o no obedezco. ¿Sí? Y la única oportunidad para todos nosotros es el Señor Jesucristo. Pero quiero decirles, no solamente para nosotros, para sus familiares, para sus amigos. Hermanos, tengan tiempo de oración delante de Dios y oren, así como oraba el apóstol Pablo. Y dice: hermanos, ciertamente el anhelo en mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Tengamos a todas esas personas. Ya tiene usted una lista de oración. Lo animo a que le inicie. Personas por las cuales usted debe de orar. Comience su lista de oración. Si no la tiene aún, comiéncela. Se va a sorprender, porque usted va a empezar a encontrar cantidad de personas por las que usted debe de orar, pero fortalezca su relación con el Señor, para que esa relación, para que esa oración no tenga estorbo y esté en paz, en santidad con Dios. Si está en pecado, pida perdón. Primera de Juan 1:9, ¿qué dice? Que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Los invito a que nos pongamos en pie, hermanos, y vamos a finalizar este tiempo de predicación con una palabra de oración, y luego cantaremos un hermoso himno para la alabanza y gloria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Oremos. Gracias, Padre Celestial, gracias por tu inmenso amor y por tu misericordia, Señor, porque la vemos firme en nuestras vidas, hoy y siempre, Señor. Gracias, Señor, porque tu justicia es perfecta, soberana y total, Señor. Es perfecta. Tú haces todo, Señor, basado en ese amor que tienes para con nosotros. Te doy gracias por eso, Señor, porque nos has tomado en cuenta nosotros, que antes no éramos pueblo, pero tú nos has incluido dentro de tu pueblo y ya somos tus hijos, somos herederos de tu gracia. Y eso es una bendición inmensa para nuestra vida. Permítenos, Señor, serte fieles el resto de nuestras vidas terrenales, Señor, y poder saber que tendremos un tiempo definitivo en el cual vamos a estar contigo, porque tú eres Dios, nuestra única oportunidad. Tú eres, Señor Jesucristo, nuestra única oportunidad. Es por designio del Padre, pero hemos de estar en tu presencia, Señor, para siempre. Perdona nuestros pecados y guíanos, Señor, guíanos. Permítenos hacer tu voluntad, Señor, poder obedecer lo que tú nos mandas a través de tu palabra, escudriñar, meditar, pero ante todo obedecer para poder tener ese conocimiento y ese entendimiento que te agrade solamente a ti, Señor. Tú eres, Señor Jesús, nuestra única y soberana oportunidad de salvación. Después de nuestra oración, en el santo y divino nombre de nuestro Señor Jesús, oramos. Amén y amén. Así pues, en pie, mis hermanos, lo voy a invitar a que cantemos este hermoso himno que tiene por título No me avergüenzo. Y esta es una porción de la palabra de Dios que vemos en Romanos, en el capítulo 1, versículo 16, que dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación al judío, pero también al griego, ¿sí? Y dice en el versículo 17: mas el justo por la fe vivirá. Vamos a cantar para nuestro Señor. Porque no me avergüenzo, no me avergüenzo del Evangelio de mi Dios. Porque no me avergüenzo, no me avergüenzo del Evangelio de mi Dios. Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que le cree. La 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 la, la 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 la.
Evangelio de mi Dios. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación. ¿A quién? A todo aquel que en él cree. Amén. Hermanos, el Señor los bendiga, que la paz, la gracia y el amor de nuestro Señor esté con ustedes durante toda esta semana.